Ahí viene don Carlos. Mucho gusto, buenas tardes. ¿Cómo le va, señor Muñoz? Muchas gracias. La verdad que hemos estado acá esperándonos, justamente muy ansiosos todos de poder, primero yo conocerlo a través de este medio, manifestarle mis respetos por toda su trayectoria, por toda su trascendencia que ha tenido en los distintos medios de comunicación, sobre todo en YouTube, y muchas ganas de poder conocerlo y de poder saber de usted, sobre todo tantos conocimientos que hemos visto en algunas plataformas y en algunos canales, algunas participaciones suyas en foros, conferencias, donde ha dejado muy bien ilustrado todo lo que hemos estado viendo en nuestro país. Así que le doy la bienvenida a don Carlos. Yo le agradezco muy humildemente su participación el día de hoy en este humilde canal. Así que muy bienvenido a este canal de Entrevista con el Asesor. Es un gusto y gracias por la oportunidad. Por su intermedio, un saludo a toda su audiencia en Chile y en toda la región. Muchas gracias, don Carlos, por supuesto. Hay muchas personas que en este minuto se están sumando a la sintonía. Estuvimos esperando y todos estaban muy interesados en poder conocerlo y conocer su opinión. Y entrando en materia directamente de lo que queríamos saber de usted, se habla mucho, ya ha salido en los últimos años, y lo que ha sido el Foro de Sao Paulo. Y créame, don Carlos, que acá en Chile yo me he sorprendido que incluso hay muchas personas en el ámbito profesional que incluso no saben o no conocen lo que es el Foro de Sao Paulo. Y nos gustaría, por supuesto, que usted nos diera una explicación bien acabada, académica, de como usted sabe, para entender y comprender qué es el Foro de Sao Paulo y cuál es su injerencia finalmente en Latinoamérica. Bien, el Foro de Sao Paulo nace como consecuencia de la caída del muro de Berlín. En el marco de la Guerra Fría, la Unión Soviética se empieza a deshacer y el muro de Berlín cae el año 1989. Entonces sucede que Fidel Castro, que era el más alto representante con la única dictadura que en ese momento había en las Américas, la dictadura de Cuba, que agitaba y que ensangrentaba toda la región, busca un mecanismo para proseguir la actividad conspiradora y desestabilizadora y encuentra en el Brasil al Partido de los Trabajadores, dirigido en ese momento por Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, que era el único que podía financiar o pagar la organización de un grupo que se reúna abiertamente para seguir conspirando contra lo que ellos llaman el neoliberalismo y el triunfo del capitalismo, que es en verdad la conspiración contra la libertad y la democracia. Y en ese sentido crean el Foro de Sao Paulo, en Sao Paulo, Brasil, unos meses antes de la desaparición de la Unión Soviética. Y ustedes pueden encontrar en Internet, en Google, lo que es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se presenta como una organización de partidos y agrupaciones de izquierda, pero en verdad, viendo la lista de los participantes, van a encontrar ustedes que además de haber partidos de izquierda, están todos los grupos sostenidos por el comunismo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que trata de penetrar las Américas, América Latina en especial, y todos los grupos criminales, guerrilleros y narcotraficantes que conspiraron y que conspiran contra la democracia. Están las FARC, están los ELNs, los Ejércitos de Liberación Nacional. En su momento pasaron por ahí Sendero Luminoso y todos los grupos que después fueron aniquilados en el Perú. O sea que ese llamado Foro de Sao Paulo empieza como una agrupación político-criminal en contra de la libertad y la democracia, con rótulo de resistir y atacar los gobiernos neoliberales y el capitalismo. Y les viene el mundo encima cuando desaparece la Unión Soviética y se proclama el año 91 el triunfo del capitalismo sobre el comunismo. Entonces, el Foro de Sao Paulo queda en estado larvario, latente, no tenía ninguna posibilidad. La única conspiración abierta que mantenían eran las guerrillas del MRTA y de Sendero Luminoso en el Perú, que son eliminadas por el gobierno del presidente Fujimori, y después el narcotráfico con las FARC, el ELN y los grupos irregulares en Colombia,
que son arrinconados a fin de la década con el denominado Plan Colombia y la enérgica acción de gobiernos como el del presidente Uribe ya en el siglo XXI. Lo que sucede con el Foro de Sao Paulo es que el año 1999, cuando la única dictadura en las Américas agonizaba, la dictadura cubana, en su periodo especial porque había perdido todo el soporte que le daba la Unión Soviética, llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y de inmediato se pone al servicio de Cuba, rescata a Cuba, le da todo el petróleo, todo el dinero que necesita y ponen en marcha para el siglo XXI, entre Chávez y Castro, lo que llaman el movimiento populista bolivariano, activado rápidamente, que permite llegar a la presidencia en el Brasil a Lula, y con ese trípode, Chávez, Castro y Lula, avanzan en lo que es la construcción de lo que hoy día se conoce como el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que ha proliferado la dictadura cubana de una dictadura a 4, fueron 5, hoy día son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pasó por ahí el Ecuador de Correa, y el Foro de Sao Paulo se ha convertido en el instrumento de coordinación, de conspiración, de sedición en toda la región, porque cumple la tarea de desestabilizar gobiernos democráticos, de producir golpes de Estado, de producir cambios de gobierno, de producir acciones violentas en diferentes países, exacerbando los reclamos legítimos que tienen algunos grupos sociales o políticos, pero alentándolos a la violencia, y de esa manera hemos llegado a la situación que tenemos hoy en las Américas, que hay dos Américas, una América dictatorial, jefaturizada por Cuba, integrada por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y soportada y apoyada por los gobiernos de países democráticos, pero gobiernos paradictatoriales de Argentina con Fernández Kirchner y López Obrador en México. Y la otra América, la América democrática, que soporta todo este tipo de presiones, pero que sin embargo contempla muy tranquilamente cómo las dictaduras están en proceso de caída, porque el Foro de Sao Paulo ha sido claramente identificado como un instrumento criminal y no político, tanto que el propio grupo organizador del Foro de Sao Paulo ha tratado de lavarse la cara creando el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es una prolongación del Foro de Sao Paulo, organizado con gente que ha tenido funciones de gobierno, que trata de rescatar el concepto de izquierda con el que reiteradamente están buscando encubrir los crímenes, los narcoestados, el terrorismo y todas las actividades criminales que se cometen desde las dictaduras que de nuevo lidera Cuba en la región. O sea, el Foro de Sao Paulo es eso, es un instrumento criminal con apariencia de instrumento político que opera abiertamente conspirando en toda la región. Fabuloso. Y fíjese usted que el día de hoy, 18 de octubre, nosotros estamos, es una fecha que es emblemática para todos los chilenos, porque el 18 de octubre del 2019 se llevó a cabo el famoso, etiquetado por la prensa, ¿cierto?, como el famoso estallido social. Y hoy tenemos justamente un despliegue de policía, sobre todo en el Gran Santiago, desplegado en distintas zonas del Gran Santiago y también en las principales ciudades del país, porque se ha llevado y se ha llamado a una serie de movilizaciones en nuestro país que nos ha tenido justamente en un proceso de desestabilización ya a prácticamente 3 años. Mi pregunta es, ¿de qué manera piensa usted que eso también ha influido en Chile? ¿Qué articuladores tenemos ahí con el Foro de Sao Paulo y Chile? Mire, Chile es víctima de un proceso de conspiración y la pena es que los gobernantes chilenos no lo reconozcan. Lo que pasó en octubre hace 3 años y que después dio lugar a una situación de crisis y que llevó a la Asamblea Constituyente no es sino la repetición del mecanismo con que tomaron Bolivia. En Bolivia exacerbaron grupos sociales, metieron a las FARC, metieron gente armada al altiplano paceño desde el Perú, operaron un proceso armado, conspirativo, confesado por Felipe Quispe en el libro que se llama La caída de Goni, y llevaron adelante una confrontación que terminó presionando al gobierno constitucional a que haga una asamblea constituyente, y como el gobierno constitucional rehusó hacer una asamblea constituyente, lo derrocaron.
Y al derrocamiento que se produjo precisamente el 17 de octubre del 2003, quedó como jefe de gobierno, como presidente, por traición y por participar en ese derrocamiento, Carlos Mesa, que era el vicepresidente de Sánchez Lozada. Y él se comprometió en la denominada Agenda de Octubre a la nacionalización del gas, y ya han terminado con el gas. Hoy día Bolivia no tiene gas. A proteger los cultivos ilegales de coca. Hoy día Bolivia es un narcoestado. Y hacer una asamblea constituyente que hicieron falsificando y violando la Constitución de la República de Bolivia, y que hoy día ha llevado a que Bolivia sea un país con su república suplantada. Ese mismo procedimiento lo han repetido en Chile, y para eso han exacerbado el tema de la situación del precio del metro, del boleto del metro. Han agregado mucha violencia y han encontrado un gobierno, lamentablemente del presidente Piñera, su segundo gobierno, que ha permitido que conviertan un problema de gobierno, que era ese reclamo por el precio del metro, los reclamos que se agregaron después, se ha convertido en un problema nacional. Y el gobierno ha permitido que ese problema nacional crezca muy rápidamente y se convierta en un problema de Estado. Y a los días han convertido el problema de Estado en un problema de sistema, y han terminado llevando a Chile a una asamblea constituyente que ha servido para que el pueblo chileno se dé cuenta el verdadero objeto de esto. Y el objeto es destrozar la nación chilena, suplantarla por un Estado plurinacional igual que en Bolivia, que ha sido el planteamiento que ha hecho la Asamblea Constituyente que ustedes tuvieron, donde reemplazaban la nación chilena por 11 naciones o 12 naciones. En Bolivia la han reemplazado por 36, que es la manera de dividir la unidad nacional para permitir la multiplicación de la confrontación y de esa manera debilitar la unidad nacional. Así lo han hecho en Cuba desde 1959, así lo están haciendo en Venezuela y en Nicaragua. Esa es una vieja técnica con la cual se liquida la unidad nacional y se proclama múltiples nacionalidades, falsificando el concepto real de nuestros países en América Latina, que es el pluriculturalismo. Todos los países, Bolivia, el Perú, Chile, México, Brasil, tienen como son países generados por el mestizaje con el avance de los siglos, todos tenemos una base pluricultural. O sea, nuestra nación, la chilena o la boliviana, está nutrida y enriquecida por una serie de culturas que concurren y terminan formando una nación. Entonces, lo que hace el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI es suplantar el concepto de cultura por el de nación para quebrar la unidad nacional. Entonces, eso es lo que han repetido en Chile, que gracias a Dios ha sido frenado por el resultado del referéndum del 4 de septiembre, pero ahora están persistiendo y tienen gran capacidad de movilización y tienen gran capacidad de exacerbar la tranquilidad social y de seguir creando problemas. Ahora, el tema es que los problemas se los están creando al gobierno que se supone que ellos mismos han respaldado o han puesto, que es, en el caso de Chile, el gobierno del presidente Boric, que tiene ahí una disyuntiva muy grave. O protege y defiende al pueblo chileno, al Estado chileno, a la unidad chilena y a la democracia chilena, o permite que de alguna manera se vuelva a repetir la aventura de una nueva asamblea constituyente para que esta gente vuelva a insistir en destrozar la nación chilena, cosa que hicieron en Venezuela y que ha sucedido también con el referéndum del Tratado de Paz en Colombia. Los referéndums dicen no, que dijeron el año 2003, 2004 a Chávez no, pero hizo 2 o 3 maniobras más y terminó organizando su dictadura. Cuando se llevaba adelante el proceso de paz entre las FARC y Colombia, con la ísita mediación de Cuba, se hizo un referéndum y el referéndum le dijo no a Santos, y Santos se olvidó del referéndum, igual entregó a Colombia, a los cubanos y a las FARC. Entonces, mucho cuidado con eso, porque insisten, persisten y tienen recursos ilimitados. Ahora, la manera como sucede eso es que un país como Chile es penetrado directamente desde Bolivia,
Bolivia convertida en dictadura, hoy día es la plataforma de desestabilización de todo el cono sur, de toda Sudamérica. Desestabilizan el Perú, desestabilizan Chile, penetran con narcotráfico al Brasil, tienen una zona casi libre de narco con la Argentina, donde hay un gobierno paradictatorial, amenazan al Paraguay, pero Chile es uno de los países grandemente afectados por la dictadura boliviana, al punto que cuando se iba a celebrar el referéndum del 4 de septiembre, sectores de la dictadura boliviana celebraban en Bolivia el éxito que habían tenido de dañar a Chile más allá de cualquier acción diplomática, política o militar, con esta acción de dividirle su nación y de plantearle una constitución plurinacional. Habían en las redes sociales publicidades y gritos de victoria de gente que cree en la confrontación entre bolivianos y chilenos, en la que yo no creo, que decía que gracias al proyecto del socialismo del siglo XXI, pues Bolivia le estaba infligiendo una gran derrota a Chile por haber llevado adelante el tema del Estado plurinacional. Es la dictadura boliviana, que no es el pueblo de Bolivia, que además es una dictadura que representa la intervención cubano-venezolana, porque hoy día Bolivia es un país tristemente intervenido. La gente que está haciendo eso, que también, intervención que también viene de las embajadas que hay en Chile, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, con este tipo de acciones, son las que manejan muchísimo dinero y convierten pequeñas minorías en aparentes mayorías, cosa que también ha demostrado el referéndum del 4 de septiembre. Chile le ha dicho no al Estado plurinacional, y si usted revisa sectorizando los votos, el pueblo mapuche es uno de los que más ha rechazado aquello, cuando se usa más bien el nombre de los mapuches como una bandera indigenista para tratar de destrozar la unidad chilena. O sea, es pura manipulación, fabricación de narrativas, algo que la dictadura cubana ha hecho durante todo el siglo XX y que ha convertido en instrumento en el siglo XXI, y por eso se llama castrochavismo. El castrochavismo no es otra cosa que el castrismo del siglo XX con la plata venezolana que puso Chávez y que permitió resucitar esa dictadura. Perfecto, perfecto. Don Carlos, aprovechando de que un telepensante nuestro, don Víctor Gutiérrez, dice la siguiente pregunta: ¿cuál es la forma en que debería enfrentarse esta escena desde la patria? Porque al final hay muchas personas patriotas que defienden evidentemente su patria, y que esta debiera ser una lucha antipatriota que se está liberando en contra de Chile, particularmente en Chile y en el resto de países de Latinoamérica. ¿Cuál cree usted o cuál es la forma que piensa usted que debiera enfrentarse a esta situación, no tan solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano? Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar al enemigo. El enemigo se llama el grupo dictatorial liderado por Cuba. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Opera con el Foro de Sao Paulo y opera con una serie de aliados como los gobiernos paradictatoriales de Argentina y de México. Identificar al enemigo, se necesita la narrativa de la verdad. O sea, que el pueblo chileno, en este caso, esté enterado de que está siendo objeto de un ataque que lo quiere destruir. Y ustedes tienen pruebas muy grandes de eso. La Asamblea Constituyente, el resultado de la Constituyente, el rechazo a la Constituyente del 4 de septiembre. Hay prueba plena en Chile de que eso es un proceso de conspiración. Si las autoridades además ayudaran con los extraordinarios servicios que tiene el Estado chileno para poner en evidencia de dónde salen los recursos, cómo que se fabrica semejante proceso de desestabilización, quiénes lo operan, políticos o no políticos, porque hay gente también que practica la traición a la patria, entonces eso estaría mucho mejor manejado. Y el tercer elemento es que ya en el tema de la práctica hay que hacerle un reclamo, una petición al presidente Boric, que es presidente de todos los chilenos, que defienda a Chile y que deje de tener como agenda de gobierno, como plan de gobierno, el tema de la constituyente, y que haga buen gobierno, porque sabe, cambiar la constitución no mejora la calidad de la vida de la gente. Sí. En Bolivia han suplantado la constitución de la república por la constitución del Estado plurinacional, y hoy día Bolivia tiene más del 80% de deuda externa de su Producto Interno Bruto. Tiene una deuda externa que nunca antes había tenido.
El año 2003, hace 19 años, cuando dieron el golpe de Estado, Bolivia era la potencia más importante de gas en Sudamérica. Hoy día no tiene gas. Derrocaron al gobierno con el pretexto de que le iba a vender gas a Chile, que nunca sucedió. Y más bien en la dictadura de Evo Morales le dio gas a la Argentina y la Argentina se los revendió a Chile. Entonces, el tema es que hay que mostrar hechos concretos y situaciones concretas frente a esta gran amenaza. Y ustedes en eso tienen la posibilidad de que el presidente de Chile, que ha empezado a reaccionar, yo he visto las últimas decisiones de Boric respecto a las migraciones, por ejemplo. Dice que los migrantes que cometan delitos van a ser expulsados, ya ha hecho un decreto, algunas propuestas con relación al tratamiento de los migrantes, porque se ha dado cuenta que la migración forzada es la manipulación del castrochavismo para destrozar las economías de las democracias. Exacto. Lo están haciendo con Estados Unidos, lo están haciendo con México, lo están haciendo con todos los países de América Latina. Entonces, si Boric es capaz de reaccionar a una acción de agresión del castrochavismo respecto a la migración, tiene que ser capaz de reaccionar respecto a la agresión del castrochavismo a la Constitución y a la nación chilena. Y en ese sentido, lo que tiene que hacer es cambiar esta intención de que la reforma a la Constitución sea su plan de gobierno y hacer un buen gobierno, porque los pueblos en el siglo XXI no son ni de derecha ni de izquierda, los pueblos quieren buen gobierno. Exacto. Y buen gobierno en general quieren decir 4 cosas. Quiere decir empleo, quiere decir salud, quiere decir educación y quiere decir seguridad. Y eso no se arregla cambiando la Constitución, se arregla gestionando adecuada y buenamente los recursos de un país. Sin duda, no, sin duda. Y el gran dilema que tenemos en Chile es precisamente el sentimiento de traición que ha ido sintiendo gran parte del pueblo de Chile, sobre todo porque se ha producido una especie de cocina política de acuerdo entre partidos de izquierda y de derecha para hacer una continuación de este proceso constituyente. Y por supuesto que eso ha traído la movilización de determinados sectores que defienden finalmente este voto del 61,86% con el que ganó el rechazo de esa propuesta constitucional y han generado evidentemente todas estas movilizaciones, pero cuentan estos sectores tanto de izquierda como de derecha y eso nos llama mucho la atención. ¿Por qué cree usted que se juntan partidos de izquierda y de derecha? Estamos hablando de partidos como el Partido Comunista o partidos de derecha, muy de derecha, o que se creía que eran muy de derecha, y que hoy en día están concentrados todos en generar un nuevo proceso constituyente. ¿Por qué cree usted que pasa esto si debieran ser adversarios? En todos los países de América Latina y del mundo, por efecto de la naturaleza del siglo XXI, hay un proceso de agotamiento de los grupos políticos. Y hay grupos políticos que reaccionan bien y hay otros que reaccionan mal. Permítame darle mi opinión sobre lo que es el siglo XXI. El siglo XXI en el mundo presenta un mundo globalizado. O sea, nadie escapa de la globalización. La guerra que se libra ahora por la invasión de Rusia a Ucrania no es la tercera guerra mundial, pero es la primera guerra global, porque no hay nadie en el mundo que esté exento de los efectos y de la participación en esa guerra. La neutralidad tiene 2 conceptos, uno es la no participación y otro es el ser imparcial, la imparcialidad. Y nadie es imparcial, o sea que estamos en la tercera guerra global. El mundo está globalizado. ¿Qué quiere decir eso? Todo es una sola comunidad. Lo que pasa en la China se refleja en la Patagonia, lo que pasa en Australia se refleja en el Polo Norte, así funciona. El segundo elemento es que este es un mundo capitalista. El capitalismo le ganó al comunismo en el siglo pasado y este mundo es capitalista. ¿Qué quiere decir capitalista? Es un mundo de propiedad privada, de libre inversión, de emprendimiento. Y la China es capitalista, Rusia es capitalista, las dictaduras son capitalistas. Nadie puede escaparse del capitalismo. Todos tienen reservas, todos tienen comercio. La diferencia es que en las dictaduras se concentra el poder del capital en manos de grupos pequeños. Puede llamarse un buró, puede llamarse un partido comunista chino, que ya no es comunista, pero se llama comunista, o puede llamarse grupos criminales como los de Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua. En cambio, en el capitalismo
normal, en democracia, eso está en manos del juego de la libertad. Y el tercer elemento es que vivimos una revolución tecnológica, donde por efecto de estos aparatos que nos permiten comunicarnos ahora en tiempo real, todo el mundo tiene acceso a mucha más información y a mucha más participación. Entonces, en ese escenario hay una crisis de los sistemas de partidos políticos porque hay mucho más cuestionamiento, hay mucho más presión social, hay mucho más descubrimiento de las cosas que antes tardaban en llegar. Entonces, en ese escenario sucede y ha pasado en el siglo XXI con todos los países que han establecido dictaduras, Venezuela, Ecuador, con Correa, Bolivia, con Evo Morales, Nicaragua. Las dictaduras se han establecido por el consentimiento, la aprobación y la complicidad de los partidos democráticos, que se dicen de derecha. Los partidos opositores son los que han contribuido a la formación de la dictadura. Le voy a dar el ejemplo de mi país. Cuando Evo Morales suplanta la Constitución de la República de Bolivia por la del Estado plurinacional, el pueblo resiste. 6 de 9 departamentos se ponen en contra. Evo Morales produce 7 masacres, asesinatos, entre ellos el que acaba de ser certificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala a Evo Morales como autor de tortura y ejecuciones extrajudiciales en lo que se llama la masacre del Hotel Las Américas. Y en el Senado, que era de 27 miembros, 14 eran de la oposición, pero esa oposición pacta con Evo Morales y le entrega la manipulación de la Constitución. Y para eso esa oposición, donde estaba Jorge Quiroga, donde estaba Óscar Ortiz y donde estaba Doria Medina, hacen un acuerdo y promulgan una ley diciendo que el texto que venga de la Asamblea Constituyente, que ya era un delito, podía ser modificado por el Congreso Ordinario. Y lo modifican con los abogados pagados por Chávez, que son los abogados de la Universidad de Valencia que manejaban en ese momento la denominada Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana. Y eso es el texto que hacen aprobar por la fuerza y con fraude electoral y que es hoy día la Constitución del Estado plurinacional. Si la oposición boliviana en ese momento hubiera cumplido su papel histórico, nunca hubiera sucedido, pero no lo hace. Lo mismo que en Nicaragua. En Nicaragua nunca tenía mayoría Ortega. Llegó con el 30% o menos, pero con esa minoría, en base a la corrupción del expresidente alemán, pacta la impunidad de Alemán y tiene el control y avanza a la construcción de la dictadura. Lo mismo que pasa en Venezuela, con una cantidad de elementos que se llaman de oposición funcional. Entonces tengan cuidado en Chile. Y yo creo que los partidos democráticos, independientemente de que se llamen de izquierda o de derecha, porque además esa es otra denominación que está prácticamente extinta en un mundo globalizado y en un mundo capitalista, de la posición que quieran tomar, lo que tienen que hacer es defender a Chile. Lo que tienen que hacer es defender la unidad nacional de Chile y defender la democracia chilena, y eso no lo van a hacer con un nuevo proceso constitucional. El gobierno tiene que buscar un plan de gobierno que le dé mejores condiciones de vida al pueblo chileno, y no es con una nueva constitución. Yo he hablado con algunos políticos chilenos y les he preguntado qué es lo que hay que reformar en la Constitución que es tan importante para que ustedes insistan en esto. Y me ha dicho, por ejemplo, el tema de la seguridad social, ¿no necesitas reforma constitucional? El sistema económico, pero señores, el sistema económico se cambió en Bolivia el año 85 con un decreto supremo, la nueva política económica. Roosevelt modificó toda la política económica de Estados Unidos con disposiciones ejecutivas. No necesitan cambiar la Constitución para hacer buen gobierno y para darle al pueblo chileno más seguridad social, más empleo, más generación de riqueza. No es necesario el cambio de la Constitución, y lo prueba. Lo he hecho para promover grandes procesos económicos sin cambios constitucionales, como la Bolivia del 85, la crisis de los 30 en Estados Unidos y otros grandes procesos históricos, y al propio tiempo lo prueban los países que han reformado la Constitución repetitivamente, como Venezuela, y miren dónde está Venezuela. ¿Ustedes saben cuántas asambleas constituyentes ha tenido en este siglo Venezuela? Todas las necesarias para generar una crisis humanitaria que tiene 7 millones de venezolanos en la calle generando problemas a todo el mundo, sacados de Venezuela. ¿Cuántas reformas, la imposición del Estado plurinacional a Bolivia con masacres, con muertos, ha llevado a construir un narcoestado y una situación de crisis permanente y un país ocupado donde hoy día hay 180 presos políticos y más de 8,000 bolivianos exiliados?
En Chile no hay presos políticos, en Chile no hay exilio todavía. Mantengan su democracia. Yo creo que el tema este de poner como centro la reforma de la Constitución después de que el pueblo chileno ha dicho no con casi el 62%, puede ser una cosa muy peligrosa para los políticos que pudieran llegar a una situación a la que llegó Argentina a inicios del siglo, con la gran frase que clamaba el pueblo argentino diciendo que se vayan todos. Los de derecha, los de izquierda, los de arriba, los de abajo, que se vayan todos, y que llevó a una crisis muy grave. Entonces, ojo con eso porque el tema de una asamblea constituyente, una reforma constitucional, no puede ser un plan de gobierno y no puede ser un plan que reemplace algo en lo que Chile ha sido ejemplo, y con esto yo quiero terminar. Lo que está extrañando el mundo respecto a Chile y lo que yo creo que está extrañando el pueblo chileno respecto a Chile es esa gran inteligencia política que dio lugar a los acuerdos después de la dictadura del general Pinochet. Políticas de Estado donde con gobiernos de izquierda o de derecha habían determinados temas que no se tocaban, que se continuaban y se mantenían para mejor interés del pueblo chileno y de la República de Chile. Eso se ha quebrado. Yo creo que el último gran referente de aquello ha sido el presidente Lagos, cuya constitución es precisamente la que rige hoy día en Chile, porque la constitución de Chile no es la de Pinochet, es la de Lagos. Exacto. Y yo creo que la política chilena tiene que volver a un proceso de convergencia y de acuerdos nacionales donde pongan Chile por delante y dejen de ser influidos por la falsa narrativa transnacional conspirativa que lleva adelante el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. Perfecto, perfecto. Carlos, para nosotros ha sido muy clarificador y quiero agradecerle muy profundamente su participación con este canal, un canal muy chiquitito, pero que sin duda trata en lo posible de entregarle a las personas un conocimiento acabado y sobre todo en esta entrevista, que es un programa nuevo que estamos iniciando, en entrevista con el asesor, que lo que busca es eso, contactar a personas con el nivel suyo y la experiencia que tiene usted en el ámbito político para habernos aclarado sin duda toda esta temática que nos convocó el día de hoy, que es el Foro de Sao Paulo. Así que muchas gracias. Encantado, muchas gracias, Muñoz, siempre a la orden. Gracias por la oportunidad. Gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias.